Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy día 4 de abril del 2024. Pues vamos a entrar a estudiar el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ayer hemos estudiado el capítulo 3, ya sabéis que podéis seguir enviando comentarios sobre el capítulo 3 y hoy vamos a entrar en el capítulo 4, que es una continuación evidentemente de lo relatado en el capítulo 3. Como siempre, pues lo voy a ir leyendo, lo voy a comentar de forma espontánea, sin tener absolutamente nada preparado. Bueno, pues dice lo siguiente. Recordad la versión que estoy utilizando en estos estudios bíblicos, pues es la Reina Valera del 60, que es la más utilizada, aunque eso no es una traducción perfecta, pero es de las mejores. Es la traducción más utilizada dentro de las iglesias protestantes. Dice lo siguiente: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Bueno, esto ya lo hemos explicado, lo explicó también el hermano Dairon en un mensaje que envió. Efectivamente, en el capítulo 3 se dice que era Jesús el que bautizaba, y aquí en el capítulo 4 se aclara que eran sus discípulos los que bautizaban. Esto significa que Jesús sí que bautizaba, pero lo hacía por medio de sus discípulos. Eran sus discípulos los que sumergían en agua a aquellos que se arrepentían de sus pecados. Entonces comenzaban a seguir a Jesús. Eso lo hacía también Juan. Juan el Bautizador los bautizaba, era un bautismo de arrepentimiento, pues eso también lo hizo Jesús por medio de sus discípulos. Entonces, pues dice aquí que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recordad, Galilea estaba en el norte y Judea estaba en el sur. Entonces se fue para el norte, para Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era un territorio que se encontraba en el centro. Entre Galilea y Judea se encontraba un territorio que era Samaria. Ahí vivían los famosos samaritanos. Que muchos de ellos pues eran de otras naciones, eran extranjeros, eran gentiles que hacía siglos que habían ido a vivirse ahí, a esa región de Tierra Santa, y era conocida como Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Había un pozo de agua de hacía muchos siglos, construido por Jacob, el patriarca Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, el camino pues era un camino largo, imaginad, ir caminando, andando, desde Judea hasta Galilea, había un montón de kilómetros, más o menos unos 200 kilómetros, más o menos, calculando, y tenía que pasar por ese territorio de Samaria. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Pues la hora sexta eran las 12 de la mañana, las 12 del mediodía. Recordad, los días en el calendario bíblico y hebreo pues comenzaban a las 6 de la mañana, cuando salía el sol, y terminaban hacia las 6 de la tarde, cuando se ponía el sol. Entonces, la hora sexta, si contáis a partir de las 6 de la mañana, que era cuando comenzaba el día, la hora sexta pues eran las 12 de la mañana. Bueno, pues dicen que eran como las 12 de la mañana y sigue diciendo: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos se llevaban bastante mal, aunque estos samaritanos, como esta mujer samaritana, sí que eran israelitas los samaritanos, y luego había extranjeros que se habían juntado con ellos para vivir. Pero en este caso, esta mujer samaritana sí que era israelita, como vamos a ver seguidamente. Ella era israelita, ella no era gentil. Decir que todos los samaritanos eran gentiles
o decir que todos los samaritanos eran una mezcla entre gentiles e israelitas, eso es mentira. En ese territorio de Samaria había viviendo gentiles, había extranjeros, claro que sí, pero también había muchos judíos, o mejor dicho, muchos israelitas que vivían ahí en ese territorio. Y esta mujer samaritana era una de esas israelitas, ella y su familia, como vamos a ver. Bueno, pues entre los judíos y los samaritanos pues no se llevaban bien. Los judíos fanáticos religiosos decían que los samaritanos pues eran medio gentiles, medio paganos, que se habían apartado de la Torá, de la ley, y no era cierto. Los samaritanos, los israelitas samaritanos también guardaban la ley de Moisés. Lo único que se diferenciaban es que ellos enseñaban que había que adorar en Samaria, había que adorar en el monte Gerizim, y los judíos enseñaban que había que adorar en el templo de Jerusalén. Es la única diferencia que tenían. Pero los israelitas, los judíos mejor dicho, pues detestaban, despreciaban bastante a los samaritanos. No se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fijaos lo que dijo Jesús de sí mismo, que si esta mujer conociera el regalo de Dios ya sabéis que es Jesucristo, ha dado a su Hijo único, es un regalo de Dios, lo envió a la tierra. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Era Jesús, era el Rey de Israel, era el Mesías. Si eso lo supiera esta mujer samaritana, pues ella le pediría, como dice Jesús, tú le pedirías, y él, es decir, Jesús, te daría agua viva. Aquí cuando Jesús habla del agua viva, evidentemente no se refiere a agua literal, agua líquida, no. El agua de vida, la vida eterna, lo que estaba refiriendo Jesús. Él le daría la vida eterna. Es Jesús quien nos da la vida eterna, ese agua de vida, ese Espíritu de Dios que nos da la vida eterna, pues lo da Jesús. Por eso le dijo Jesús a esta mujer samaritana, y él, es decir, Jesús, te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Lo veis? La mujer samaritana entendió mal estas palabras de Jesús. Ella creía, la pobre criatura, que Jesús estaba refiriendo a agua literal, agua del pozo de Jacob. Y no se estaba refiriendo a Jesús, se estaba refiriendo al agua de vida, a ese agua espiritual, a ese agua que da la vida eterna. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le pregunta la mujer samaritana a Jesús. Y ahora le pregunta también: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Lo veis? Ella era hija de Jacob, era descendiente de Jacob, era israelita. Esta samaritana, repito, ella y su familia no eran gentiles, no eran extranjeros, eran israelitas, porque lo dice bien claro, nuestro padre Jacob, es decir, era israelita. Aquellos que dicen que todos los samaritanos eran extranjeros o eran híbridos, mezclados, es mentira. Había muchos samaritanos que eran auténticos israelitas, eran descendientes del padre Jacob, de Israel. Él les dio ese pozo, bebieron tanto Jacob, el patriarca, como sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, del agua del pozo, del agua literal, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fijaos las palabras tremendas, cuasi poéticas, que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Habla de un agua superior, de un agua que salta para la vida eterna, que es como un manantial que lleva a la vida eterna. Y claro, esto le levantó lógicamente la curiosidad a esa mujer samaritana. Le levantó el interés, la curiosidad. Es un agua que no nos volverá a dar más sed. Cuando bebemos de este agua de vida, no tendremos sed jamás. Es un agua que la da Jesús
y nadie más, la da Él. Es como una fuente de agua que salta para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, ¿lo veis? La levantó el interés con esta conversación, con estas palabras que Jesús le dijo a la samaritana, pues le levantó, lógicamente, el tremendo interés a esta mujer. Dame de esa agua. Ella quería tener de esa agua para nunca más tener sed. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía creía que se refería a un agua literal, Jesús. La pobre no sabía que se estaba refiriendo al agua, a un agua espiritual, no a un agua literal. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, aquí está demostrando Jesús que él era profeta también. Jesús era profeta de Dios. Sabía perfectamente que esa mujer había tenido 5 maridos y el que ahora tenía pues no era su marido. Y ahora le responde la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Lo veis? Reconoció que Jesús era profeta porque Jesús sabía los maridos que había tenido esta señora. Y ahora le pregunta lo siguiente la mujer samaritana a Jesús: Nuestros padres adoraron en este monte. Era el monte Gerizim, que se encontraba en Samaria, el monte Gerizim. Y vosotros, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Efectivamente, los judíos decían que es en el templo de Jerusalén donde había que adorar a Dios, y los samaritanos enseñaban que era en el monte Gerizim, ahí en Samaria, donde había que adorar a Dios. Es lo que les diferenciaba de los judíos. Entonces le responde Jesús. Mirad, Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, es decir, en el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Al Padre. O sea, Jesús, fijaos bien, nos enseñó a adorar al Padre nada más. Jesús no dijo por ninguna parte: ni en este monte ni en Jerusalén me adoraréis a mí y al Padre, o al Padre y a mí, no. Jesús nunca pidió que le adoraran a Él. Jesús nunca es adorado en las Sagradas Escrituras. El único Dios que es adorado es el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Lo enseñó Jesús bien clarito. Adoraréis al Padre. Y Jesús le sigue hablando a la mujer samaritana y le dijo: Vosotros, es decir, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis, es decir, lo que no conocéis. Nosotros, es decir, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fijaos bien lo que dijo. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué dijo Jesús que la salvación viene de los judíos? ¿Por qué no dijo Jesús que la salvación viene de los samaritanos, sino que viene de los judíos? Porque el Mesías tendría que ser descendiente de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Jesús era de la tribu de Judá. Y los judíos, sabéis que los judíos son los que pertenecen a la tribu de Judá. Jesús era judío, de la tribu de Judá, de la casa del rey David, de David. La salvación viene de los judíos porque la salvación viene de la tribu de Judá, de la casa de David, del Mesías. Mesías, cual es de la tribu de Judá. Y Jesús era de la tribu de Judá, por eso dijo que la salvación viene de los judíos. Y ahora le dice: más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Otra vez más lo vuelvo a repetir, que al único que tenemos que adorar es al Padre Celestial, en espíritu y en verdad. ¿Lo veis? Jesús no se incluyó jamás en este tipo de adoración que se ha de dar al Padre. Él no dijo: adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad. Dijo: adorarán al Padre, solamente al Padre. ¿Por qué dijo Jesús que hay que adorar al Dios Padre en espíritu y en verdad? ¿Qué significa esto? En espíritu y en verdad. ¿Qué es eso de adorar al Padre en espíritu? Pues muy sencillo: guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios.
Eso es adorarle en espíritu. Y en verdad significa adorarle conforme enseñan las Sagradas Escrituras, la palabra de verdad. Tu palabra es verdad, dice las Escrituras. Adorar al Padre en verdad significa en armonía con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Eso es lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Lo ves? Una vez más, Jesús no se incluyó en este tipo de adoración que se ha de dar solamente al Padre Celestial. El Dios Padre busca este tipo de adoradores. Es solamente el Padre recibe este tipo de adoración suprema, no Jesús. Y luego dice aquí Jesús, Dios es espíritu, refiriéndose al Padre Celestial, evidentemente. Dios es espíritu. ¿Por qué dijo el Señor Jesús que Dios el Padre es espíritu? ¿Por qué? ¿Significa esto que Dios el Padre no tiene un cuerpo físico? ¿No tiene un cuerpo celestial? Por supuesto que no. Cuando Jesús dijo que Dios es espíritu, significa que Dios tiene un cuerpo espiritual. Que Dios el Padre no tiene un cuerpo de carne corruptible como el que tenemos nosotros. El cuerpo celestial que tiene el Padre Celestial, el Dios Supremo, no es un cuerpo de carne y huesos corruptible como el que tenemos aquí en la tierra nosotros los seres humanos. Es un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Eso es lo que significa la expresión Dios es espíritu. Incluso también a Jesús resucitado se le llama espíritu, espíritu vivificante. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Lo veis? Cristo resucitado es un espíritu también. Pero Cristo tiene en el cielo un cuerpo físico, un cuerpo espiritual. Es un cuerpo celestial. Cristo no es un espíritu invisible e incorpóreo, como es lógico, no. Él tiene un cuerpo físico, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Lo mismo ocurre con el Padre Celestial. Él también tiene un cuerpo que es espiritual. Dios es espíritu, significa que tiene un cuerpo espiritual. Semejantes en el aspecto, es semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe. Lo dice Apocalipsis capítulo 4. Así es el aspecto físico del cuerpo celestial que tiene el Dios Supremo, el Padre Celestial. Semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Ese es el aspecto que dijo Juan que tiene el cuerpo glorioso del Dios Supremo, el que está sentado en ese trono. Ahí lo podéis leer en el capítulo 4 del Apocalipsis. Por lo tanto es un cuerpo celestial que tiene un parecido, es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo vuelvo a repetir, ¿qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Pues adorarle guiados por el Espíritu de Dios y en verdad, es decir, conforme a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, conforme a la palabra de Dios. La palabra es verdad, tu palabra es verdad. Esa es la verdadera adoración que se ha de dar al Padre Celestial. Y ahora le responde la mujer samaritana. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Lo veis? Estos samaritanos, como esta mujer, esta familia, porque era una familia de samaritanos, eran israelitas, no eran gentiles, no eran extranjeros. Eran israelitas que esperaban la venida del Mesías, el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella sabía perfectamente y esperaba la venida del Mesías prometido. Ellos creían en las Sagradas Escrituras, creían en la ley y en la Torá. La única diferencia con los judíos es que adoraban ellos en el monte Gerizim, en lugar de adorar en Jerusalén. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Directamente Jesús claramente le dijo a esta mujer que Él es el Mesías. Yo lo soy. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Era muy raro que un varón judío hablara con una mujer y mucho menos con una mujer samaritana. Se maravillaron de que Jesús hablaba con esta mujer. Sin embargo, Jesús, por supuesto que hablaba con las mujeres. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? No se atrevían
a pedir explicaciones a Jesús del por qué estaba hablando con esa mujer samaritana. Jesús el Señor hacía lo que le daba la gana, y si él quería hablar con una mujer, pues claro que hablaba con una mujer. Él no tenía prejuicios, Él si quería hablar con una mujer, pues sencillamente hablaba con ella. No tenía esos prejuicios que tenían los fanáticos judíos, que no hablaban con las mujeres. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Sí, ya sabéis, Jesús le dijo a esta mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Es decir, ella reconoció que Jesús, además de ser judío, supo que Jesús era judío porque subía de Jerusalén, reconoció que era un profeta de Dios, que era profeta. Le había dicho todo cuanto esa mujer había hecho. Y ahora pregunta ella: ¿no será este el Cristo, es decir, el Mesías? Ella empezó a creer, a sospechar que Jesús era el Mesías prometido, de la tribu de Judá. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, es decir, a Jesús, vinieron a Jesús. Fijaos, la mujer corriendo fue a decírselo a todos estos familiares, a estos varones, y corriendo fueron a ver para conocer a Jesús, para ver si era el Mesías. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y les dijo, Jesús le dijo a sus discípulos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿A qué comida se refería Jesús? Evidentemente a la comida espiritual, a predicar la palabra de Dios. Esa era la comida espiritual, el verdadero alimento que es la palabra de Dios. No solo de pan, dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa era la comida a la cual Jesús estaba refiriendo y que los apóstoles pues todavía no conocían. Entonces los discípulos decían unos a otros: fijaos, ¿le habrá traído alguien de comer? Es decir, ellos creían, las criaturas, que Jesús estaba refiriendo a comida física, a comida literal. ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso era lo principal para Jesús: hacer la voluntad del Dios Supremo, del Padre Celestial, y acabar la obra, la misión que Dios el Padre le encomendó a Jesús. En eso consistía la comida principal, la comida espiritual de Jesús, en hacer la voluntad del Dios el Padre y determinar su obra. Y le preguntó Jesús a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí evidentemente Jesús no se estaba refiriendo a una siega literal, a segar las espigas del campo, no. Estaba refiriendo a siega espiritual. Alzad los ojos y mirad los campos. Aquí cuando habla mirar los campos se refiere a mirar a las gentes, a las personas, porque ya están blancos para la siega. Los campos, las gentes del mundo ya estaban preparadas, ya estaban blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ya repito, no se estaba refiriendo a palabras literales, a segar el campo literalmente. Estaba refiriéndose a una siega espiritual. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, recordad, Jesús era el sembrador de la palabra, sembrador de la doctrina, y otro es el que siega, hablando de los segadores. Son 2 trabajos diferentes. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Los discípulos eran los segadores, lo dice Jesús. Yo os he enviado a segar, a recoger lo que vosotros, sus discípulos, no labrasteis.
Esos no labraron la tierra. Estamos hablando de los corazones de las personas, de esa tierra simbólica. No estamos hablando literalmente del campo. Otros labraron, y vosotros, es decir, los discípulos de Jesús, habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Lo veis? La mujer proclamó a esos samaritanos que Jesús era profeta, que le había dicho todo lo que había hecho esa mujer, y estos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de esa mujer, por el testimonio de la samaritana. Y sigue diciendo la samaritana: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Fijaos, los hospitalarios que eran los samaritanos, despreciados por los judíos. Le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Lógicamente, durante esos 2 días que estuvo con ellos, pues les estuvo hablando, lógicamente les hablaría del reino de Dios, del Mesías, etc. Y luego dice: y creyeron muchos más por la palabra de él, es decir, de Jesús. Esos 2 días que Jesús estuvo con ellos, con los samaritanos, pues hizo que muchos más creyeran en Jesús, por la palabra, por el mensaje que Jesús les daba. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, ¿sí? Por lo que había dicho la mujer samaritana, que había tenido 5 esposos y el que ahora tenía pues no era su esposo. No solamente creyeron por eso, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, es decir, el Mesías. Fijaos lo que dijeron estos samaritanos: porque nosotros mismos hemos oído, es decir, ellos habían escuchado, habían oído de los milagros que Jesús había hecho en Galilea, en Judea, todos esos prodigios. Lo habían escuchado, lo habían oído de otros. Y ellos, por lo tanto, sabían que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías. Aquí, cuando dice el Salvador del mundo, esto no significa de ninguna manera que Jesús vaya a salvar al mundo entero, que todos se vayan a salvar. No, aquí a Jesús se le llama el Salvador del mundo porque Él es el Salvador prometido en las Sagradas Escrituras, prometido la ley, que salvaría al pueblo de sus pecados. Esto es lo que significa el Salvador del mundo, porque muchos pueden entender mal este pasaje y creer que Jesús va a salvar al mundo entero. No, eso es una estupidez. Van a ser salvos aquellos pues que hayan recibido el perdón de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados, es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y ahora dice que 2 días después salió de allí, es decir, de Samaria, y fue a Galilea. Ya sabéis, Galilea estaba en el norte, Judea estaba en el sur y Samaria estaba en el centro. Bueno, pues fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Efectivamente, nadie es profeta en su propia tierra. La tierra de Jesús, ya sabéis que nació en Belén, en Judea, y dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra, efectivamente. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Fijaos, los galileos, por cierto, los judíos también despreciaban a los galileos, pues resulta que los galileos, estos sí que le recibieron a Jesús, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, todos los prodigios, todos los milagros. Sabían que había hecho Jesús en Jerusalén, pues estos galileos le recibieron. Dice que le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, en esa fiesta que había en Jerusalén, porque también ellos habían ido a la fiesta. Estos galileos, estos israelitas galileos también fueron ahí a Jerusalén, a la fiesta, y
pudieron ver perfectamente los milagros, la enseñanza, los prodigios que hizo Jesús. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Recordad, Caná de Galilea fue donde hizo Jesús el primer milagro, en las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino, no en vino con alcohol evidentemente, sino en mosto, el fruto de la vid, lo convirtió en vino. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús. Entonces fue otra vez a ese lugar, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Fijaos, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto es lo que buscaban los judíos, las señales, los prodigios. Ellos no iban a creer si no hacía señales y prodigios, Jesús. Por eso les dijo Jesús: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Es decir, le curó a distancia. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fijaos, el hombre creyó en esas palabras de Jesús. Jesús no le sanó directamente a ese joven, al hijo. Simplemente él creyó en las palabras de Jesús y se fue. Cuando ya él descendía, este hombre descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó, él con toda su casa. Fue una curación de Jesús a distancia. Este padre, este hombre, creyó en las palabras de Jesús, que le había dicho que su hijo vivía, y su hijo fue sanado. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este fue el segundo señal, el segundo milagro que hizo Jesús en Galilea. Aquí lo dice. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 4 de Juan. Así que cuando queráis, pues ya podéis enviar vuestros comentarios, algún pasaje que os haya llamado la atención de este texto tan bonito, tan importante, de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Pues ya si queréis enviar algún aporte, pues lo enviáis cuando podáis.